Hola, bienvenidos, bienvenidas todos, todas a este nuevo encuentro de Industria del Chile Creativo, el Programa Nacional Transforma Economía Creativa de Corfo. Estamos muy contentos hoy día de tener dos invitados espectaculares, ¿no es cierto?, del mundo de la propiedad intelectual, que es algo en lo que los que habrán estado siguiendo nuestros newsletters las últimas semanas, el último mes, se habrán dado cuenta que ha habido mucho movimiento en torno al tema de la propiedad intelectual en industrias creativas. Quiero presentarles a Jorge Iglesias, abogado de la productora Fábula, que conocerán seguramente. Bienvenido, Jorge. Gracias, Felipe. Hola a todos, gracias por la invitación. ¿Sí? Y bueno, y también a un ya no tan viejo, pero desde hace algún tiempo amigo del programa, ¿no es cierto?, Maximiliano Santa Cruz, abogado experto en propiedad intelectual de la firma Santa Cruz IP, antiguo director del INAPI, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual de Chile, del Ministerio de Economía, ¿no es cierto?, y un largo currículum en el mundo de la propiedad intelectual. Bienvenido, Maximiliano, muchas gracias por estar acá. Muy buenos días, Felipe. Muchas gracias. Así que, bueno, aquí estamos, después de un mes ya, o tal vez unas 3 semanas, que los invité a participar de este encuentro de industria de propiedad intelectual. Llegó el día, aquí estamos conversando con toda la gente que nos acompaña, conectados, ¿no es cierto?, desde el Zoom y desde YouTube y desde los distintos canales donde estamos transmitiendo este encuentro. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas durante la conversación. Vamos a ir recogiéndolas, como siempre, a través del sistema de preguntas y respuestas, el Q&A que está aquí en Zoom, o si quieren hacer llegar sus preguntas al equipo que está revisando, ¿no es cierto?, las demás redes. Entonces, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Maximiliano, por estar aquí. El tema de hoy es propiedad intelectual. Estamos muy atentos porque sentimos que hay muchas noticias, muchas novedades en torno a propiedad intelectual. Para los que nos están escuchando, un poco, quizás el hito fue la visita hace un mes o así de Darren Tang, que es el director general de la OMPI, o WIPO, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, ¿no es cierto?, que depende de la UNESCO, del Sistema de Naciones Unidas, perdón. UNESCO no, es otra de las agencias, igual una agencia hermana ahí de WIPO, de OMPI. Tuvimos la visita de Darren Tang, pudimos discutir acerca de algunos de los desafíos, desde la monetización, ¿no es cierto?, convertir la propiedad intelectual en un activo o un colateral, ¿no es cierto?, para pedir un préstamo, un crédito, ¿no es cierto?, para financiar un proyecto, hasta innovaciones tecnológicas en torno a la propiedad intelectual. Que tienen que ver con los criptoactivos, ¿no es cierto?, y con otros avances que tienen que ver más con tecnología, ¿no es cierto?, que están cambiando o avisoran un cambio respecto a la manera de gestionar, de hacer la trazabilidad en propiedad intelectual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, raya para la suma, nos interesa. Vemos que hay algo que se asoma, ¿no es cierto?, modelos de negocio, nuevos tipos de activos, nuevas maneras de gestionar, ¿no es cierto?, las obras, los contenidos que cada uno de los creadoras, ¿no es cierto?, producen y ponen ahí afuera en digital, en los distintos medios de comunicación. Entonces, eso, nos interesa, queremos saber qué pasa, queremos saber por qué del 2017, por ejemplo, en que se exportaba, ¿no es cierto?, el código de exportación de propiedad intelectual no sobrepasaba los $20.000 al año, y hoy estamos casi en los $5 millones en pocos años, ¿no es cierto? Queremos entender por qué tan explosivo, si va a seguir creciendo, qué es lo que va a pasar. Pero para empezar a entenderlo, yo quiero invitar a Maximiliano, ¿no es cierto?, a que nos dé un repaso, ¿no es cierto?, de qué lugar ocupa la propiedad intelectual desde el punto de vista de la gente que consume contenido, ¿no es cierto?, y también desde el punto de vista de los creadores, ¿no es cierto?, que ponen sus contenidos ahí afuera. Entonces, Max, todo tuyo el escenario, por favor, cuéntanos un poco de qué se trata, en qué estado está Chile también dentro de ese contexto. Perfecto. Bueno, Felipe, muchas gracias por la invitación, a ti y a Elisa, que está tras bambalinas, y aprovecho de saludar a Jorge. A ver, en términos de propiedad intelectual, cuando hablamos de propiedad intelectual hablamos de un género, del género de un instrumento legal que protege las creaciones del intelecto. Y dentro de la propiedad intelectual existen los derechos de autor,
que en Chile se confunden, se utilizan como sinónimos, pero también las marcas comerciales, las patentes de invención, los diseños industriales y también, por ejemplo, las denominaciones de origen para productos agrícolas, artesanales también y también industriales. Y finalmente, otros tipos menos conocidos como los secretos comerciales que protegen información comercial y también información técnica. Y la propiedad intelectual hoy día, Felipe, ha adquirido una importancia fundamental en el mundo. Y uno lo ve con distintos hechos, desde las batallas comerciales entre Estados Unidos y China que tratan principalmente de temas de propiedad intelectual y respeto a él, hasta en los números de propiedad intelectual que nos proporciona la OMPI, la Agencia de Naciones Unidas, como decías tú, anualmente. Piensen ustedes que hoy día se están pidiendo más de 3,3 millones de solicitudes de patentes de invención al año, con un crecimiento bastante fenomenal de países en desarrollo, donde China ha tomado la delantera. China es un país que se ha tomado esta cuestión muy en serio y hoy día es el principal solicitante de patentes por sobre Estados Unidos, por sobre los países europeos, por sobre Japón y Corea. Así que más de 3 millones de solicitudes de patentes al año, piensen. Modelos de utilidad, que es un tipo de patentes de invención para innovación incremental, se están pidiendo 3 millones al año también. En diseños industriales, es decir, la forma, cuando se protege la apariencia de un objeto funcional que tiene apariencia, elementos estéticos, arbitrarios y que no responde a pura funcionalidad, se están pidiendo casi 1,5 millones de diseños industriales en el mundo, para mobiliarios, artículos de cocina, maquinaria, etcétera. Y en marcas que es típicamente el tipo de propiedad intelectual más utilizado, se están pidiendo más de 17 millones de solicitudes de marcas al año en el mundo. En derechos de autor, que es un tema que le concierne mucho a la comunidad que está escuchándonos hoy día, es difícil tener cifras porque, a diferencia de los otros tipos de derechos de propiedad intelectual, los derechos de autor nacen por el solo hecho de la creación. Es decir, en la medida que yo vaya escribiendo un poema, una novela, o preparando una coreografía, un mapa, un proyecto ingenieril o un software, tiene protección automática y no requiere de registro, sin perjuicio que muchos países cuentan con registros de derechos de autor, como Chile y Estados Unidos, por ejemplo, pero que no implican el nacimiento del derecho, sino más bien sirven para preconstituir prueba en caso de que haya un conflicto. Así que, pero tiene una importancia fundamental. Y otra cosa que refleja esta importancia fundamental, Felipe, y volviendo al tema de la OMPI, a la visita del director general hace 2 semanas, yo estuve con él la semana pasada, también quedó muy impresionado por lo que se estaba haciendo en Chile y particularmente el trabajo de Chile Creativo. La OMPI, fíjense que administra 27 tratados multilaterales de propiedad intelectual. Es decir, esto es un sistema tremendamente armonizado donde los países más o menos nos movemos de la misma forma y tenemos las mismas reglas. Esto es muy inusual en otro tipo de materias de desarrollo humano, del quehacer de los países. Por ejemplo, temas relacionados y que son muy familiares en Chile, como temas de competencia, de consumidor, en materia tributaria, no existe ni un solo tratado que diga que Chile, Bolivia, Perú y Argentina tienen que comportarse más o menos de la misma forma, de forma que Jorge y Fábula puedan tener la legítima expectativa de que los van a tratar más o menos de la forma similar respecto de sus producciones audiovisuales. Pero en propiedad intelectual, 27 tratados solamente administrados por la OMPI. No estoy contando el tratado multilateral más importante del mundo, que lo administra la Organización Mundial del Comercio, y tampoco los tratados bilaterales que tiene Chile, donde Chile es un país bastante promiscuo en la negociación de TLC, es probablemente el país que más TLC tiene en el mundo, y esos tratados prácticamente todos tienen disposiciones de propiedad intelectual, desde cosas muy sencillas como proteger el pisco chileno, hasta capítulos enteros con decenas de disposiciones en marcas, diseños, derechos de autor, patentes, etc. Así que tiene una importancia fundamental. Ahora, ¿cómo está Chile parado en este ambiente? Yo creo que relativamente bien. Chile tiene un sistema general de propiedad intelectual, hablo de derechos de autor, y todo el resto que se puede agrupar en lo que se llama propiedad industrial, un sistema bastante robusto, que funciona bien, en mi opinión, y que otorga buena protección a los creadores, a inventores, autores, artistas, etcétera, y a la vez tiene contrapesos que permiten que
que los ciudadanos o los usuarios de propiedad intelectual podamos acceder a estos bienes intangibles o bienes públicos, incluso sin cortapisa muchas veces, por ejemplo. Y eso es tremendamente importante. Es decir, la legislación chilena tiene pesos y contrapesos que por una parte castigan a los que abusan de la propiedad intelectual de otros, se van a la Cochihuahua, son free riders, y también castiga los abusos de los titulares de propiedad intelectual cuando se les pasa la mano y pretenden proteger más de lo que deberían, más de lo que les corresponde. Y este tema es un tema muy sensible, pero muy importante en propiedad intelectual, porque la propiedad intelectual siempre, en toda nuestra legislación y la de los demás países y en todos los tratados internacionales, busca generar o lograr un equilibrio entre los derechos de los titulares de derechos de autor, de patentes de marcas, y los derechos que tiene la ciudadanía, los usuarios para acceder a ella. Todos somos de alguna forma creadores, pero también somos usuarios de propiedad intelectual. Y cuando Fábula realiza un audiovisual, una película, por supuesto que tiene derechos de autor sobre ella, pero también tiene que usar elementos que pertenecen a otros, ¿ah? Guiones, por ejemplo, etc. Entonces, ese equilibrio es fundamental, y es un equilibrio que por lo demás, por ejemplo, y esto lo conversamos en días pasados contigo, Felipe, está consagrado, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que consagra que toda persona tiene el derecho a tomar libremente en la vida, acciones en la vida cultural de tu país, pero a la vez establece que toda persona tiene derecho a la protección de sus intereses morales y materiales por lo que cree. Es decir, tiene este equilibrio muy bien consagrado. Ahora, en materia nacional, si bien las legislaciones nuestras contienen este equilibrio, en materia constitucional, por ejemplo, que fue un tema fundamental de discusión durante los últimos 2 años, ahí hay mucho que hacer todavía, en mi opinión, de forma que Fábula y otros actores del mercado puedan comportarse y actuar tranquilamente, de que sus obras e inventos van a ser protegidos correctamente, y a la vez que la ciudadanía cuente con un buen cuerpo de intangibles que pueda consumir y que nos haga mejores personas, traiga más cultura, más inventividad, más innovación, investigación, desarrollo. Hoy día, la situación, por ejemplo, en la materia constitucional de la que se encuentra hoy día Chile, es que Chile consagra una protección bastante razonable en materia constitucional, pero solamente desde el punto de vista de los creadores. Es decir, básicamente lo que han dicho las constituciones chilenas desde 1833, la de 1925, la del 80, es que los autores e inventores tienen protección por el hecho de haber creado obras e inventos. Punto. Es decir, se les reconoce como un derecho humano, como un derecho personalísimo, pero no contiene nada que le dé sentido a la propiedad intelectual más allá de reconocerle a autores e inventores que tienen el derecho a aprovecharse, como decimos los abogados, de los frutos de su creación. Al otro lado existen legislaciones o constituciones más bien, y Estados Unidos es el paradigma en esto, que consagran más bien una visión utilitaria o funcional de la propiedad intelectual. Es decir, dicen que sin perjuicio que los autores e inventores tienen derecho a beneficiarse de los frutos de su creación, esto tiene un sentido. Y la Constitución de Estados Unidos dice, por ejemplo, que el Congreso de Estados Unidos tiene el poder de promover el progreso de la ciencia y las artes útiles, asegurando por tiempos limitados a autores e inventores el derecho exclusivo a sus respectivos escritos y descubrimientos. Curiosamente, esta disposición que ellos le llaman la cláusula de propiedad intelectual, la cláusula de derecho de autor, la cláusula de patentes o la cláusula de progreso, es la única cláusula en la Constitución de Estados Unidos que contiene la palabra derechos, rights. ¿Ah? Es muy notable cómo piensa Estados Unidos. Y por lo tanto, en mi opinión, ojalá en el futuro el marco que nos rija constitucionalmente con la futura nueva Constitución, si es que esto ocurre, un poco compatibilice esta visión de derecho humano, de derecho que tiene, por ejemplo, los creadores de Fábula a aprovecharse de los frutos, pero que también le dé un sentido a por qué el Estado, por ejemplo, está invirtiendo fenomenalmente, no suficiente, en cultura y en innovación, investigación y desarrollo. Piensen ustedes que los últimos 2 ministerios que se han creado en Chile son precisamente los ministerios de las culturas y también el Ministerio de
de innovación, perdón, de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Pero entonces, esta discusión constitucional debería darse de forma más serena, no como se dio en la discusión constitucional anterior, donde en mi opinión, la propuesta en materia de propiedad intelectual no venía bien. ¿Ah? Esa propuesta, por ejemplo, era una propuesta desequilibrada en el sentido que contemplaba los derechos de autor, pero no contemplaba la propiedad industrial, lo que es un sinsentido, es una incoherencia bastante fenomenal. No tenía tampoco, por ejemplo, consagrada la protección de los derechos de autor y también la protección a ciertos derechos conexos que se llaman, que son tipos de propiedad intelectual, tipos de derechos de autor más bien que se le entregan a artistas, intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. Esta propuesta solamente consagraba algunos de estos derechos conexos y no a otros. Y lo más grave, en mi opinión, era que fue un retroceso respecto de la protección actual de la propiedad intelectual, donde hoy día la propiedad intelectual, como decía yo, protege correctamente a los autores e inventores por el hecho de haber creado ellos eso, pero también establece de que esa protección admite ciertas limitaciones. Es decir, y esas son las limitaciones, por ejemplo, que a nosotros nos permiten tener un derecho a cita, es decir, tomar extractos de la obra de Felipe Mujica y utilizarlos, por supuesto, atribuyéndole eso a Felipe, o que nos permite, por ejemplo, tomar una novela y pasarla al lenguaje braille. Es lo que nos permite, por ejemplo, que la radio no tenga que pedir permiso para tocar música, sí tienen que pagar, etcétera. Es lo que nos permite utilizar una patente de invención, por ejemplo, en crisis sanitarias. Y así, esta propuesta, increíblemente, la forma en que se redactó no contempló eso, creo que se hizo esas disposiciones a tonta y a loca, y por lo tanto en el futuro ojalá se diera esta discusión más serena para tener un sistema que sea robusto, pero que sea coherente y que sea equilibrado. Y no solamente en materia, esta discusión serena en materia de normativa, sino también en materia institucional u orgánica. Porque hoy día la situación es que en materia de propiedad industrial y derechos de autor, la situación es tremendamente desequilibrada, donde tenemos una institucionalidad muy fuerte en propiedad industrial, es decir, en protección de marcas, de patentes de invención, diseños industriales, denominaciones de origen, y una institucionalidad muy feble en materia de derechos de autor, representada en el Departamento de Derechos Intelectuales, que hace un muy buen trabajo con los limitados recursos que tiene. Son no más de 12 personas contra las 180 de INAPI, más ciento y tantos examinadores en materia de mecánica, farma, química, biotech, electrónica, etcétera. No tiene muy pocos recursos y tiene funciones muy limitadas simplemente de registro, básicamente, el derecho de autor, siendo que en propiedad industrial, y creo que ha sido una buena política, el gobierno y el Congreso que crearon esa institución el año 2009 le dieron funciones de política pública en materia internacional, en materia de transferencia tecnológica y difusión del conocimiento, y Chile yo creo que se merece una institucionalidad coherente, una visión más sistémica del sistema que le permita a Fábula y otros tener una tranquilidad y poder desplegarse fuerte y fenomenalmente y que hayan decenas y ojalá cientos de Fábula en el futuro. Súper completo el abanico de temas que abarcamos y es una buena manera de enmarcar por qué es importante considerar estos temas de propiedad intelectual, derecho de autor, sobre todo, yo diría, en la medida en que instituciones como la Corfo o instituciones nuevamente nobles, ¿no es cierto?, recientemente creadas como el Ministerio de las Culturas, las Artes, el Patrimonio o el Ministerio de Ciencias, ¿no es cierto?, el nombre largo que tiene. Sí, sí en el fondo a lo que apuntan es que sin duda estamos avanzando hacia una economía basada en intangibles, o donde los intangibles, ¿no es cierto?, toman un rol mucho más importante, y entonces, como tú dices, estoy tratando de recapitular, como dices tú, Maximiliano, de alguna manera, la primera visión, ¿no es cierto?, quizás de una declaratoria de derechos humanos que consagra estos derechos morales, ¿no es cierto?, de que cada uno pueda consumir, acceder, ¿no es cierto?, a las creaciones intelectuales, como derecho de un auditor quizá, o de un consumidor de estos productos de la inteligencia, ¿ya? Pero además, para la gente que los produce,
el derecho a determinar, ¿no es cierto?, primero el reconocimiento, a que se reconozca cuando una obra intelectual, ¿no es cierto?, es de tu autoría, ¿no es cierto?, o de un grupo también, de un colectivo, y además, aparte del reconocimiento, tener derecho a decidir en qué contexto uno quiere o no quiere, digamos, que esa obra se emita, ¿no es cierto? Uno puede no estar de acuerdo a lo mejor moralmente, ¿no es cierto?, con un contexto en el que se exhiba una obra, ¿ya? Pero además está esta capa que tú dices, que es lo que también le interesa a un programa como Chile Creativo, en el marco de una agencia de desarrollo productivo como la Corfo, es la idea que esta interacción, ¿no es cierto?, entre auditor quizá o ciudadano que accede a las obras de la creación intelectual, o de creador, ¿no es cierto?, que en el fondo tiene el derecho a que su obra se exhiba o no exhiba en un contexto que sea aprobado y además que haya un reconocimiento de la autoría, tenga una capa, ¿no es cierto?, extra que tiene que ver con la desmaterialización de la economía, ¿no es cierto?, y que es algo que nos interesa mucho explorar, por supuesto, de un programa como Chile Creativo, en todos los ámbitos que tú has dicho. Entonces, creo que esta capa, ¿no es cierto?, que tiene que ver con una economía, ¿no es cierto?, inmaterial, ¿no es cierto?, es importante considerarla desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista normativo y desde luego desde el punto de vista institucional, ¿no es cierto?, como tú mencionabas al final. Tenemos el INAPI, ¿no es cierto?, que está en el Ministerio de Economía, tenemos la DDI, que es el Departamento de Derechos Intelectuales, uno ve propiedad intelectual, otro, propiedad industrial, y otro ve, ¿no es cierto?, derechos de autor, y además tenemos una institucionalidad que tiene una patita lo discutíamos el otro día también, que es muy curioso para cuando uno estudia estos temas, en el Ministerio de Agricultura, ¿no es cierto?, por el tema de las semillas y o sea, no olvidar también que también hay temas de denominación de origen también, que afectan a las artesanías, que afectan también a las semillas, ¿no es cierto?, que están fuera de este marco, que no es ni siquiera Ministerio de Educación, perdón, ni siquiera Ministerio de Economía ni Ministerio de las Culturas, sino que también abarcan otro ámbito que el Ministerio de Agricultura. Y muy importante. Sí. Pero no nos vayamos tan lejos. Yo creo que la pregunta, y por eso también tenemos invitado a Jorge Iglesias, ¿no es cierto?, abogado, representante de la productora Fábula, que en el fondo es un usuario, un defensor, es alguien que trabaja con estos intangibles y los lleva efectivamente al mercado. Un poco, muchas gracias Jorge por estar acá, es entender cómo una empresa que está, digamos, a la vanguardia, o por lo menos mucho más adelante, que, digamos, está en uno de los percentiles, está en el percentil, ¿no es cierto?, está en la colita de la distribución, respecto a la sofisticación o a la dependencia, ¿no es cierto?, de todo este tipo de contratos, de negocios, en el fondo, de hacer un negocio y de lograr sacar, ¿no es cierto?, proyectos complejísimos, como son los proyectos audiovisuales, son proyectos que abarcan no solo, digamos, los guiones, sino que también fotografía, animación, derechos de imagen, que bueno, es otra cosa, pero en el fondo hacen, bueno, derechos de sincronización musical, como decía también Maximiliano, digamos, son proyectos complejísimos que abarcan demasiadas aristas de la propiedad intelectual y que luego tienen que convivir con un ecosistema donde hay que monetizarlos, donde hay que proteger los derechos, donde hay que anticipar muchas movidas. Cuéntanos un poco, Jorge, cómo en el contexto actual de Fábula, de Chile, de la oficina que están abriendo, ¿no es cierto?, en México, de toda la interacción que han tenido en Estados Unidos, cómo convive, ¿no es cierto?, este marco de propiedad intelectual en el caso de una empresa grande para la escala de la economía creativa chilena y compleja, ¿no es cierto?, por tratarse justamente de audiovisual, que es un producto realmente complejo. Así que muchas gracias, bienvenido y te doy la palabra. Gracias, Felipe. Nada, mira, ahí tomo tu palabra en el sentido que yo creo que el venture audiovisual, digamos, debe ser de las cuestiones más complicadas a realizar por la cantidad de derechos, intereses involucrados que hay en la producción, en el desarrollo y luego en la distribución y explotación, si todo va bien, digamos, de ese contenido. Y tiene que ver también con, no solo con la cantidad de colaboradores, ni con la cantidad de derechos, sino también
con la cantidad de territorios en que el contenido se puede exhibir. Uno, digamos, hace una película o una serie o cualquier tipo de contenido audiovisual, esperando ojalá que sea exhibida en las fronteras más recónditas del planeta, y no solo en nuestro querido Chile. Y eso toma también un desafío adicional a la hora de negociar, a la hora de cerrar contratos, a la hora de proteger los intereses propios de nuestro activo, que al final del día es la linda propiedad intelectual que estamos hablando hoy. Pero si tenemos que mencionar algo, digamos, como inicio, punto de partida que está en todo el proceso, sin duda, claro, son los derechos de autor y el copyright, como se le dice, digamos, en el mundo anglosajón. Y tú, Felipe, decías en la introducción que hoy en día se está discutiendo mucho la monetización de la propiedad intelectual, ocupar la propiedad intelectual como un colateral para deuda, para inversiones de cualquier tipo. Y esto es muy real en el mercado, digamos, audiovisual. Esto es muy real en este mundo cuando queremos salir hacia afuera, donde tenemos, digamos, como contraparte una industria gigantesca que creció en Los Ángeles desde los años 20 en adelante y que llevan 120 años o casi 120 años de historia, que nos llevan una ventaja tremenda, y tenemos que subirnos a ese carro a hablar, digamos, de ya no tanto de derecho de autor desde la raigambre francesa continental, como nosotros estamos más bien acostumbrados a nuestras legislaciones locales, sino de copyright y de derecho de autor patrimonial, poder distinguir esos mundos del derecho moral y el derecho patrimonial. Entonces, es muy relevante en el mundo audiovisual, digamos, con estas perspectivas de llegar lejos. Dicho sea eso, yo creo que el cine es, y muy comúnmente se dice que el cine, y en nuestra experiencia también es así, es sin duda es un fenómeno colaborativo. Más que más que cualquier otra expresión artística o cultural, mucha colaboración, y abundan por lo mismo un sinfín de derechos y personas que hacen posible, digamos, que veamos la película en nuestro cine local o en Netflix o donde queramos. Así entonces, yo creo que los derechos de propiedad intelectual están en el núcleo, digamos, de la conversación, los derechos de autor, y son fundacionales de todo el proceso, y al final del día es el activo que compañías como Fábula y como otras, digamos, en el mercado tienen al final del día. Es lo que en mi rol, digamos, como abogado y como se llama la industria, como ejecutivo de Business Affairs, es lo que estamos llamados a proteger para hacer cine y televisión. Y en ese sentido, los derechos de propiedad intelectual en esta industria, y más bien el derecho de autor o el copyright en esta industria, podríamos mirarlo al menos de 4 perspectivas, creo yo. Primero, como decía antes, el activo mismo que tenemos. Es nuestra película, es nuestra serie ya terminada, pero también es toda la cadena de derechos anteriores que tuvimos que licenciar o adquirir para poder hacer nuestra película, que viene desde un tratamiento, que es, digamos, una primera puesta en papel de un guión, una idea más general, que tendremos que, digamos, opcionar o licenciar. Luego, si existe, digamos, una propiedad subyacente, un libro, un reportaje, lo que queramos nosotros pasarnos, que también tenemos que adquirir o licenciar ese contenido. Y también puede ser otro tipo de cosas, como noticias, documentales, artículos. Y ese sería el segundo mundo de los derechos subyacentes. Pero también sirve la propiedad de los derechos de autor, y aquí linkeando con lo que dijiste tú, Felipe, que es nuestra garantía y nuestro colateral para obtener financiamiento. Por tanto, tenemos que tener todos los derechos muy bien asegurados y muy bien negociados, y tenerlos en nuestro patrimonio antes de poder hablar con un distribuidor y entrar en el camino, digamos, vieja escuela, si queremos llamarlo así, desde ir a una distribución internacional, hablar con distribuidores, agentes de venta, lograr financiamiento privado, ya sea de capital o de deuda. La gran garantía que en otras industrias podrán ser los terrenos, digamos, físicos, los edificios, el inventario o otro flujo, acá es la propiedad intelectual. Eso es clave, y es una forma de entender el negocio muy relevante. Pero también la propiedad intelectual y los derechos de autor y el copyright nos pega
digamos, no sé si negativamente es la palabra, pero nos pega al revés, en el sentido que también tenemos que tener mucho cuidado con los derechos de propiedad intelectual y derechos de autor de terceros. Una obra audiovisual, digamos, tiene muchos elementos. En una película vamos a locaciones, a set, podemos tener arte que está en pantalla, música de terceros, por cierto, el score, todos esos elementos que están en la pantalla, en la película, tienen que ver con muy probablemente con derechos de autor de terceros, y es nuestro rol también asegurar que tener, digamos, esos derechos en nuestro bolsillo y no transgredir, digamos, derechos de terceros, donde ahí nos asumamos, digamos, a lo más terrible que le podría pasar a una compañía productora, que al final del día, que por reclamos de terceros no podamos exhibir nuestra película y no la podemos distribuir. Entonces, así vemos que el derecho de autor y el copyright en esta industria en particular, sea en televisión o en cine, está desde el minuto 1 del desarrollo, desde que hay una idea, hasta que estamos explotándola después de la película, 10 años después, en Air France o Lufthansa en las pantallas de avión, digamos. O sea, está todo el día y todo el rato, entonces es un elemento central. Y dicho sea eso, no sé si por tiempo nos alcance a revisar todo lo que quería decir, pero una cuestión primaria, digamos, es entender el punto de la propiedad intelectual y los derechos de autor como fuente de atracción de financiamiento para películas y producto audiovisual, asegurando, digamos, esta propiedad intelectual, hace, digamos, que tengamos un panorama de crecimiento económico de las compañías ligadas al sector y que está todo basado a este gran intangible, digamos, que es el copyright. Básicamente, para lograr el financiamiento de una película que pueda ser exhibida y distribuida mundialmente, por más chica que sea, tenemos que tener acceso a la comunidad de financiamiento internacional, muy comúnmente, a menos que sea algo más pequeño, pero ya no solo podemos estar a los inversionistas locales, a los fondos públicos, de los cuales la industria, por cierto, está muy agradecida, que son muy útiles, pero no logran, lamentablemente, financiar por completo producciones de alto estándar internacional si queremos ir a competir, digamos, en las plataformas, digamos, del SVOD, los OTT, los Netflix, los Amazon, o si queremos también ir, y más difícil, a festivales, si queremos entrar, digamos, directamente a mercados como el mercado norteamericano, o también el mercado mexicano, que tenemos ahora también una oficina allá, y que son otros mercados y otra audiencia, otros números, Sí. y se espera también un estándar distinto. Solo déjame interrumpirte ahí para explicar un poquito. Los fondos de cultura que financian más recursos, digamos, y los proyectos más caros, desde luego son los largometrajes, ¿no es cierto?, que financia el CAIA, o el Consejo de la Arte y la Industria Audiovisual, que ha sido un súper impulso al cine chileno, pero hay una traba administrativa ahí, no traba, digamos, hay un límite que tiene que ver con la administración pública, alrededor de los 200 millones por proyecto. Si se pasan de ese monto, en el fondo, si se quisiera financiar más que ese monto, el proceso administrativo supera un año, que es lo que normalmente se financia con ley de presupuesto. Entonces, se dan esos límites, ¿no es cierto? Y una película, un largometraje que sale a competir internacionalmente, digamos, la producción no cuesta menos de una película independiente, no cuesta menos de $2 millones, digamos, o Así es, $1 millón, $2 millones. Claro, y en estándar hollywoodense una película independiente de $5 millones. Además, esa es la producción solamente, digamos, para poder promocionar, y esto lo ha dicho el sector, ¿no es cierto?, audiovisual, lo lleva diciendo, yo lo llevo escuchando por lo menos 15 años, lo que te gastas en producción, eso mismo tienes que invertirlo luego en difusión, si no, la monetización, ¿no es cierto? No pasa nada, digamos. Entonces, ese es un poco el contexto. A mí lo que me sorprende, digamos, es, y esto es un caso, ¿no es cierto?, normalmente la cultura, la creatividad es vanguardia en esto, pero el problema de financiar un negocio que se basa en un intangible, ya, a diferencia de un proyecto inmobiliario, por ejemplo, donde uno puede poner de colateral, si es que uno quiebra, si es que uno no paga el crédito o lo que sea, siempre te pueden quitar el terreno, te pueden quitar las máquinas, digamos, cosas que existen en el mundo físico. En el caso de un intangible, la manera de hacer que eso sea monetizable, que sea, digamos, que uno pueda ponerlo como colateral,
por si es que uno llega a fallar en el pago, depende de un nivel de sofisticación, yo creo, de aprendizaje, ¿no es cierto? 100 años de industria audiovisual, o sea, gente que sabe cómo se financia, cómo se cobra, cómo se, Sí, etcétera, ¿no es claro. cierto? O sea, una cultura y una historia legal, legislativa, ¿no es cierto? Y además institucional. Y eso es un poquito lo que hacia donde me gustaría llevar un poco la discusión. O sea, que de todas maneras, como todas las cosas, el fenómeno viene, digamos. O sea, la economía nuestra y la de todo el mundo se va a volver cada vez más inmaterial, ¿no es cierto? A estar cada vez más basada en intangibles, ¿no es cierto? Eso va a pasar, digamos. La pregunta es, ¿qué hacemos para prepararnos para eso, digamos? Y ahí hay una discusión súper interesante que planteas al principio. Más que, o además de un derecho moral, ¿no es cierto? La idea de proteger o crear un marco para la gestión de derechos patrimoniales ligados a estos intangibles. Entonces, perdón por la interrupción, pero estoy tratando de ayudar a los que nos están escuchando, que no sean abogados expertos en propiedad intelectual, a Sí. subir un poquito al carro Sí, de la no, y claro, o sea, y volviendo un poco a eso, y razón, de repente hay cosas muy específicas, pero, o sea, un tema, claro, sí, quizás para hacerlo más claro, es explicar un poquito lo de la cadena de títulos o lo que se llama el chain of title, en esta industria que al final del día, eh, cada vez que nosotros queremos, y linkeado con lo que estamos diciendo antes, queremos hacer un proyecto y necesitamos un tratamiento, un guión, o hacer una película basada en una historia de una persona real inclusive, tenemos que asegurarnos de haber adquirido los derechos y estar ok en ese sentido, sea a través de cualquier mecanismo, digamos, que asegure que la propiedad intelectual la tengamos. ¿Por qué? Porque después cuando lleguemos a donde a una entidad financiera que, no, que digamos que ponga el financiamiento, nos va a auditar esa cadena de títulos y tiene que estar todo ok, si no, de algún modo no nos van a prestar la plata, digamos, hablando en simple, o haciendo un símil con, si habrá algún abogado en la audiencia no de estos temas, es como un estudio de títulos, digamos, en la propiedad registral inmobiliaria. Ningún banco te va a prestar, digamos, un crédito hipotecario si es que los títulos están sucios de la casa o el departamento que le estás comprando, ¿no? Acá lo mismo, y si bien los derechos los derechos de propiedad intelectual, como bien decía Max, no requieren registro y se crean, digamos, en la mayoría de las jurisdicciones son reconocidas su creación, o sea, son reconocidas su autoría y su existencia solo por la creación de la misma obra. Sí, en esta industria pasa mucho que nuestras contrapartes, digamos, de otros países, sea a nivel de distribuidor, de financista, inversionista, sí piden, digamos, los registros que, como bien decía Max, son constitutivos de prueba, para asegurarse, digamos, que está todo ok. Si no están registrados de alguna forma, la máquina se detiene y no podemos seguir avanzando, y también es otro punto a considerar en esta cadena de títulos. Ahora, para entender, digamos, también cuando empezamos en un proyecto y vamos a adquirir o licenciar estos derechos de los guionistas o de los distintos autores, la primera palabra, la discusión central que debería salir es, ok, compramos derechos, pero ¿qué derechos? Derechos, digamos, de adaptación audiovisual deberían ser, ¿no? Pero ahí, dependiendo de los intereses de las partes, vamos a hablar de más o menos derechos. Por ejemplo, para nosotros, y esto habla de la proliferación, digamos, de activos de propiedad intelectual y derecho de autor. Antes, los derechos, digamos, de radiotransmisión o de audioserie no eran tan relevantes, y hoy en día los tenemos como un súper activo que sí queremos lograr tener, y un derecho para poder hacer luego podcast, que hoy en día están muy en boga y son súper atractivos. ¿Cómo se llaman esos? Se llaman obras derivadas, ¿o no? ¿Cómo? Claro, cuando uno está teniendo esta discusión, digamos, con los agentes o los abogados de los autores, de los artistas, claro, una de las cosas que se discuten es, ok, te licencio el derecho de hacer tu libro como una película o como una serie o como ambas o como cualquier producto audiovisual por un periodo de tiempo,
pero también pueden haber otros derechos involucrados. Por ejemplo, muy comúnmente en el pasado, se usaba el derecho, digamos, de adaptar también teatralmente, o en el mundo más gringo, de adaptarlo como en un musical de Broadway. Claro. Eso allá, O el merchandising también. claro, el merchandising, y ahora los podcasts, que son muy relevantes, y es una discusión que se está dando porque efectivamente las compañías vieron que ahí hay una oportunidad nueva de negocio y se está explotando el podcast. Nosotros en Fábula están así, que ya tenemos un área, un departamento de podcast menor, pero que estamos haciendo, y ya hemos hecho 3, 4, y tenemos en carpeta para el próximo año 4 más, 5 más, y en todas estas discusiones se abre la puerta a, ok, el artista te va a entregar los derechos de adaptación para una película, pero se reserva otros derechos, como por ejemplo el podcast teatral, o crear un libro después del guión. Antes no había un libro, ahora que quiere sacar un libro, eso será de él. Están también los denominados holdbacks, que al final del día son, ok, me licenciaste, digamos, el derecho para hacer una producción audiovisual, yo la hago, pero tú, artista, te comprometes que en 5 años más no podrás hacer otra con nadie más, sino conmigo, y al año 6, digamos, podrás hacerla para no tener un producto competitivo, propiedad intelectual, distinto, digamos, uno en Amazon y uno en Netflix, digamos. Y así, y sin duda, uno de los temas grandes, como también retomando lo que decía ya antes, es el tema de los derechos morales, que todo lo que he hablado ahora, digamos, tiene que ver con los derechos patrimoniales de autor, pero si vamos, digamos, a algo más académico, la propiedad intelectual, en Chile el derecho de autor, digamos, tendría, digamos, 2 corrientes, ¿no? Los derechos patrimoniales y los derechos morales, y los derechos morales tienen que ver con lo que se le denomina la paternidad de la obra, es decir, que el autor pueda reclamar que es realmente el autor de ese libro, de ese guión, de esa película, lo que sea, digamos, de esa pintura. Y lo otro es la integridad de la obra, que esta obra no sea modificada sin su consentimiento. Ese tema que viene muy de la legislación continental francesa, que nosotros en Chile somos parte, es a veces medio extraño para la legislación y los actores y los players de este mundo en Estados Unidos, que de nuevo son los que nos financian, los que nos distribuyen, y ahí hemos tenido algunas experiencias de algunas camisas, digamos, de fuerza, que básicamente se solucionan contractualmente, pero hay ejemplos, digamos, de cosas que esto se soluciona, digamos, única y exclusivamente porque contractualmente las compañías y los contratos se definen y se van hacia legislación y jurisdicción extranjera. Pero si la producción fuera creada solo acá, podríamos tener algún potencial problema. ¿Por qué? Aquí te doy un ejemplo. Nuestra película Spencer, de Pablo Larraín, fue una coproducción alemana, inglesa y chilena, y contractualmente definimos que la compañía que iba a ser una nueva compañía que creamos, iba a estar bajo ley y bajo, digamos, gobernada en su jurisdicción por Inglaterra, y por eso no tuvimos ninguno de estos problemas. Pero si nosotros hubiésemos hecho, o alguna otra compañía hiciera acá una película de ese financiamiento grande en Chile, que claro, que con el mercado local es bastante improbable, pero solo para hacer el ejercicio, quizás tendríamos problemas con, por ejemplo, con los seguros. Nosotros sabemos que, como veníamos diciendo, la propiedad intelectual y los derechos de autor en este ámbito en particular ha crecido tanto que no solo hay inversionistas, no está solo la deuda, el capital involucrado, sino también hay compañías de seguro que están velando porque todo se haga bien y que los inversionistas tengan de vuelta su plata. Y uno de los actores relevantes ahí se llama esto completion bonds, que son compañías, digamos, de seguro, que al final del día la cobertura es el productor va a terminar su película pase lo que pase. Porque si no la termina, los inversionistas no van a recibir, digamos, su cero, ¿no? Y ahí, en esas discusiones, una de las facultades que tienen estas compañías de seguro, cuando ven que el productor está haciendo agua, que no va a terminar la película, que va a haber un desastre financiero, digamos, y que nadie va a ser repagado, pueden cambiar al director, pueden cambiar a un actor, ¿no es cierto? Pueden cambiar al director, pueden cambiar al actor, y además pueden meterse ellos mismos a terminar la película. Y ahí hay un temón entre derecho moral, como lo entendemos nosotros,
cómo se entiende en el mundo anglosajón, porque estos completion bonds son gente que está, compañías que están en Londres, en Lloyds, en Estados Unidos, en otras legislaciones, y que den el copyright de una forma más líquida, no como nosotros que tenemos los derechos morales inalienables. Y ahí hay algo que no ha sido bien Claro. analizado, porque no hemos tenido todavía el ejercicio, pero si algún director quisiera decir algún día, oye, hubo un desastre en esta producción y me sacaron, o terminaron la película en un corte que yo nunca autoricé, podría haber potencialmente un problema, y de todas maneras es un reto, digamos, de política pública y de cómo entender desde nuestras culturas continentales, cómo podemos, digamos, conversar con esas industrias más sofisticadas que se basan del copyright de una forma distinta a cómo nosotros entendemos los derechos morales. Sí, mira, para los que nos están escuchando, los completion bonds son, corrígeme si me equivoco, pero son una figura, ¿no es cierto?, de una especie de fiscalizadores que representan a los financistas, la gente que pagó porque se hiciera la película, que en el fondo van viendo que se cumplan las etapas, ¿no es cierto?, que se haya terminado la preproducción en las condiciones que se definieron, digamos que el primer mes de rodaje, ¿no es cierto?, esté llegando a tiempo con lo que se había definido, que el montaje de la película esté a tiempo, ¿no es cierto?, con la calidad, etcétera, etcétera. Y claro, cuando hay una industria detrás, normalmente, ¿no es cierto?, es menos autoral en el sentido que la película no es del director, es del estudio que pagó por la película, digamos, y el director se puede cambiar. Claro. Y de Entonces, hecho, a mitad de camino podrían sacar al director y poner a otro, digamos. claro. O sea, reemplazar a ese empleado en ese sentido, Sí. desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de una industria como Hollywood o también como Claro. la británica, y ahí tendríamos el problema que tú dices, no lo había pensado claramente, que en fondo la integridad de la obra o, digamos, desde el punto de vista de los derechos morales del director, podrían verse afectados. Claro. Claro. Te adelantaste a la pregunta que yo iba, que en el fondo es, ¿cómo se hace, digamos, la traducción simultánea derechos de autor, ¿no es cierto?, chilenos a una industria como la hollywoodense, ¿no es cierto?, donde se firman contratos con Universal, se firman contratos digamos, con Sony, digamos, con Netflix, con Amazon. Warner. Es buen punto, digamos, porque hay una aspiración de exportar, ¿no es cierto?, nuestras industrias creativas, y en el fondo esa exportación pasa por firmar un contrato con ellos en las condiciones y con toda una historia, además, ¿no es cierto?, 100 años de historia y una jurisprudencia. En el fondo, mi pregunta apunta un poco a entender si esta sofisticación de esos mercados tiene que ver con solamente la historia, como una cosa, digamos, un conocimiento tácito, un conocimiento que está instalado en las personas que trabajan en la industria, o si las instituciones y la tecnología cumplen o ves que cumplirían algún rol. Yo creo que es una respuesta dual, creo que tiene que ver de las dos. Una es histórica, por cierto, y de su cultura, digamos, de ese mercado a donde es una cultura legal y una cultura del entretenimiento, como lo han visto ellos desde siempre, con una cuestión muy líquida y no tan rígida, pero también tiene que ver con los avances tecnológicos de los últimos, sobre todo, no sé, 20 años, el cambio de paradigma número uno en la industria de los últimos años ha sido Netflix, y, bueno, no Netflix, digamos, pero ese tipo de El compañía. VOD, o el video on demand, ¿no es cierto? Claro. Streaming. El subscription video on demand, como se les dice, ¿no? Que es HBO, Amazon y todos estos actores que se están tratando de repartir esta torta muy atractiva, pero que ahí ellos cambian, y aquí volviendo quizás al inicio de la discusión, muy bien, vieron que su modelo de negocio ya era mucho más atractivo crear contenido original propio y no licenciar contenido de terceros. Digamos, no voy a licenciar propiedad intelectual ni derechos de autor de otras compañías como Fábula u otras más, sino voy a encargar mi propio contenido, la propiedad intelectual va a ser mía, Netflix, y yo a ti te voy a pagar una remuneración por crear este contenido. Y esa es la estructura más fácil, pero hay el riesgo todos de Netflix, en el ejemplo, pero claro, es una cuestión mucho más fácil, y nosotros y todos los otros actores, digamos, de la industria, básicamente, es más que eso, digamos, pero para hacerlo fácil, prestan un servicio y ceden la propiedad intelectual completa. Entonces, claro, eso también nos demuestra que han habido cambios en el mercado, y
y al camino del mercado que obedecen a los cambios, sin duda, tecnológicos de Internet, donde hoy se puede transmitir por Internet una película en alta definición que hace 15 años es imposible, y necesitaba el disco DVD que ya están casi muertos, ¿no? Oye, Maximiliano, tú que conoces muy bien la institucionalidad, que conoces muy bien, bueno, INAPI, por supuesto, la DDI, no sé, la institucionalidad chilena, pero también los organismos multilaterales como la OMPI. Que yo entendí, cuando vino Darren Tang, ¿no es cierto?, el director general nuevo, entendí que la OMPI está en una etapa de innovación respecto a las recomendaciones, ¿no es cierto? Han pasado 2 o 3 administraciones que más bien han ordenado, quizás, ordenado la casa, ¿no es cierto? Un poco ordenado el panorama multilateral, bilateral, de recomendaciones globales, ¿no es cierto?, en torno a la propiedad intelectual, pero por primera vez estamos teniendo una administración, ¿no es cierto?, que está mirando con con mucho interés y conocimiento de causa lo que está describiendo Jorge en este minuto. O sea, que entiende que hay un cambio de paradigma en el negocio. ¿Qué tipo de cosas ves tú que puede hacer una OMPI y cómo nos va a afectar a nosotros, sistema continental o sistema anglosajón, lo que sea, digamos? ¿Cómo en el fondo va a cambiar el paraguas? ¿O qué podemos esperar de organizaciones como la OMPI? Claro, a ver, la OMPI es una organización que tiene, esto es muy impresionante también, que contando a sus antecesores tiene más de 100 años de existencia. Es decir, el sistema internacional de propiedad intelectual como lo conocemos hoy día empieza en 1883 ya, con una gran convención de propiedad industrial, es decir, marcas, patentes, etcétera, y 3 años después su equivalente en derecho de autor promovido por el gran Víctor Hugo, ¿ah? Nada más y nada menos, y de ahí en adelante el sistema se sigue desarrollando en materia normativa. Ahora, lo que dices tú es correcto, Felipe, de alguna u otra forma. Había un director general anterior, un australiano, Francis Gehry, que fue muy buen director general, en mi opinión, pero que era una persona que venía del mundo de la propiedad intelectual, había hecho carrera en OMPI, y era un tipo de conocimiento puro y duro, aunque también práctico, ¿ah? Pero lo que hizo Gehry fue especialmente, entre otras cosas, promover el desarrollo del sistema internacional en sentido normativo. Es decir, Francis tenía una visión de cómo Fábula necesitaba tener una infraestructura tecnológica, normativa, similar para poder actuar en temas que son transnacionales o transfronterizos. A Fábula no le importa simplemente vender sus películas o en Reino Unido o en Chile, sino que ojalá en el mayor número de países posibles, y por eso yo decía, Fábula tiene la legítima expectativa de ser tratado más o menos de la misma forma en todos los Bolivia, países, que en Perú, que en que en Argentina, que en Argentina, Reino Unido, que y en Chile. enfrentarse a la misma normativa, porque ya tiene suficientes problemas, por ejemplo, en materia de clearance of rights. Como decía Jorge, esta trazabilidad o estudio de títulos. Ustedes no se imaginan Cadena de derechos, como le dijo en la Jorge. cadena de derecho lo que Jorge nos podría contar es cuántos acuerdos tiene que firmar para tener tranquilidad de poder desplegarse y salir al mercado sin tener temor a infringir propiedad intelectual ajena. Entonces, la OMPI viene y todavía viene con ese impulso ha sido bastante prolífica en la negociación de tratados que establezcan este paraguas en el que el mundo funciona. Yo hice un cálculo y desde 1883 la OMPI ha sacado cada 5,1 o 5,3 años un tratado internacional. Es muy impresionante, muy impactante en un mundo hoy día donde se cuestiona el multilateralismo. ¿Ah? Y por lo tanto es un buen ejemplo de cómo conversar y lograr acuerdos. Entonces, lo que hizo Francis, por ejemplo, y Chile es parte de ese sistema, es facilitar la protección de la propiedad intelectual a nivel internacional. Por poner un ejemplo, hasta el año 2009, si yo hacía un invento en materia de farma, biotecnología, en materia mecánica, donde Chile es fuerte, yo tenía que ir país por país a pedir mi patente. Lo mismo con una marca. Esto implica, imagínense, contratar Un poco caro, abogados. sí. Es muy caro, es muy, muy caro el sistema.
especialmente porque los abogados cobramos caro y tú necesitas un representante de todos los países. Desde el año 2009, Chile pasó a ser parte, por ejemplo, de un tratado internacional de patentes que se llama Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, donde yo hago una solicitud de patente en el INAPI y se considera automáticamente presentado en 154 países del mundo. Y me evito tener que contratar agentes, me evito tener que hacer mis solicitudes de patentes en inglés, francés, japonés, chino, me evito tener que pagar mi solicitud de patente en yuanes, yenes, dólares, euros, pago todo en pesos, lo hago en castellano, en la oficina de mi país. Y lo mismo ocurre desde hace 4 meses, por ejemplo, en materia de marcas. Fábula quiere proteger su marca Fábula, ojalá en el mayor número de países posible. Es imposible porque es muy caro proteger en 193 países del mundo, 215. Pero hace 5 meses se entró en vigor el equivalente en patentes, pero en marca, el Protocolo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas, donde Fábula hace una solicitud de marcas para la marca Fábula, por ejemplo, o para una película, y elige en qué países quiere proteger esa marca de 128 mercados. Y nuevamente, esto abarata aún más que en materia de patentes. Aquí los abogados salimos del el negocio, you cut the middleman, y que ganamos mucha plata también haciendo solicitudes de marcas en el extranjero, pero sencillamente yo pensé que esto era importante para Fábula y menos para nosotros los abogados cuando promoví el Protocolo de Madrid. Entonces, ese sistema se desarrolló muy bien y sanamente. Hoy día con el nuevo director general que viene de dirigir la oficina de Singapur, de marcas y patentes, él tiene una visión un poco más de mercado y tiene muy claro que la propiedad intelectual no es un fin en sí mismo, sino que es simplemente una herramienta para la consecución de fines de política pública. Que en este caso, por ejemplo, que nos convoca es que queremos tener más intangibles, más bienes públicos, más derechos de autor, más cultura, más acceso a la cultura y más negocios también. Fábula necesita rentabilizar sus intangibles de forma de poder seguir invirtiendo en buenas películas que nos den que nos hagan nada, que nos hagan mejores personas, que nos pasemos mejor, que nos relajen, etcétera, cuáles sean los fines, o que tengamos mejores medicamentos, te fijas, o que tengamos mejores inventos que nos faciliten la vida. Él tiene mucho esa visión y curiosamente, él dirigió esta oficina que junto con INAPI en algún momento fueron elegidas, siempre estaban elegidas entre las 10 oficinas más innovadoras del mundo. Las eligieron como la segunda más innovadora del mundo solamente detrás de la Unión Europea. Es decir, era un tipo que está tratando de llevar lo que hizo a nivel nacional en Singapur. Singapur también se parece a Chile en el sentido que también es muy promiscuo en materia de negociación de TLCs y con una economía bastante liberal. Entonces está llevando un poco más eso y por eso es que él vio con mucho interés lo que estaba haciendo Chile Creativo con el centro, por ejemplo, de industrias creativas que impulsaron ustedes mismos y por supuesto que le interesan las cosas que hace Fábula. Es decir, que tengamos en Chile una empresa como esta que nos está poniendo al nivel de Óscares es bastante fenomenal y eso es pura propiedad intelectual. ¿Ah? Entonces, esta visión es muy buena. Sí, o sea, hay algo, revisando un poco esta línea de tiempo que se ha ido dibujando, que partió Jorge, hablando de cuándo nació la industria del cine, ¿no es cierto?, en Hollywood, en los años 20, ¿no es cierto?, en los 1920, cómo nació el sistema de protección de propiedad intelectual y de derechos de autor, 1883, ¿no es cierto?, y cómo, en el fondo, recién 100 años después, ¿no es cierto?, tenemos herramientas tecnológicas que permiten que se hagan registros, ¿no es cierto?, tripartitos hace algunos años en marca, ¿no es cierto?, me acuerdo estos tratados triangulares, ¿no es cierto?, Estados Unidos, Chile, Japón, por ejemplo, pero ahora que en el fondo estamos hablando de 150 países o registros de marca que abarcan a 190 y tantos países, o sea, prácticamente a todo el mundo, ¿no es cierto?, es como la definición de exponencial, ¿no es cierto? Si pasamos de una economía agraria recolectora hace 14.000 años, ¿no es cierto?, industrial mecánica hace 200, y hace 100 años, ¿no es cierto?, o no, como queramos, digamos, hace 10, 15 años, ¿no es cierto?, una economía basada en intangibles, ¿no es cierto?, eso es absolutamente la definición de un cambio exponencial, y es lo que estamos viviendo hoy día, y por eso me interesa tanto, y me sorprende mucho, cómo en los 3 últimos encuentros de industria, también un poco sesgado porque hemos elegido los temas nosotros, pero incluso sin quererlo, hemos hablado, ¿no es cierto?, hace 2 encuentros con Yael Meyer
también con Sebastián Ruiz-Tagle, ¿no es cierto?, de Costa Futuro, sobre sincronización de derechos musicales. Perfecto. En el encuentro antepasado hablamos con Perfecto, ¿no es cierto?, y Guada, ¿no es cierto?, dos ilustradores, hablamos de cómo ellos estaban, como tú dices, cutting the middleman, sacando a los intermediarios para poder distribuir y gestionar sus propios dibujos, ilustraciones, la propiedad intelectual que producen esos dibujos e ilustraciones directamente, digamos, y cómo incluso tienen en perspectiva armar un portafolio para su propia jubilación, digamos, para su propia pensión. Imagínate lo que estamos hablando, son cosas que a lo mejor hace 30 años las podían decir muy pocas personas en el planeta, digamos. O sea, alguien, digamos, Dalí a lo mejor, Picasso, podía pensar en el portafolio, ¿no es cierto?, personal que le iba a dar una jubilación. Imagínate que, ¿no es cierto?, Chile Creativo arma un encuentro de industria para hablar con dos ilustradores notables, digamos, pero coincidencia, ¿no es cierto?, de manera exponencial, ¿no es cierto?, un cambio exponencial. Estamos hablando de algo que hasta hace 30 años era el privilegio de muy poca gente en el mundo. Entonces, me llama mucho la atención de lo que vamos a estar hablando dentro de un año nomás, o quizás en 6 meses, digamos. Yo creo que hay que estar atento a eso. Mira, hay varias preguntas, yo creo que levantamos, como siempre con los encuentros de industria, levantamos una piedra y aparecieron temas por todos lados. Les voy a leer algunas de las preguntas. Yo sé que contestaste ya una en el Zoom. Voy a leer las demás, digamos, acá hay una pregunta, las voy a leer y ustedes les dejo total libertad antes de que cerremos para que contesten la que quieran, que elijan una y la contesten. Entonces, acá Nicolás nos pregunta, ¿cuáles son las complejidades legales de levantar un proyecto como 42 días de oscuridad? La producción de la serie que se estrenó en Netflix, Sí. ¿entiendo? Ahí, incluso teniendo todo en orden, están obligados a tener un seguro de E&O, no sé lo que es, sí. nos pueden decir. Otra, hola Jorge, consulta, si una empresa facilita arte, cuadros, escultura, etcétera, ya licenciado para aparecer en pantalla, ¿sería un buen servicio para las producciones audiovisuales? Otro tema. Loreto también dice, hola, ¿qué recomiendan a guionistas en Chile para vender su servicio o producto en guiones a producciones audiovisuales internacionales? Si es preferible que sea directo como proveedores, o bien que sean asesorados legalmente en Chile y o en el mercado internacional. Felipe, ¿no es cierto?, Cáceres, Norman, dice, con respecto al tema de dominio del título, si trabaja en un proyecto un personaje político contemporáneo que falleció, su cónyuge también, los hijos deberían otorgar los derechos con respecto a la historia de sus padres, sería un contrato. Eso entiendo que más que propiedad intelectual es derecho de imagen, que es también fascinante, pero otro ámbito, ¿no es cierto? Ahí Chile Actores y la gente que trabaja en temas de derecho de imagen tiene muchísimo que decir. Y la última es, suelen hacer la, entre comillas, option de obras, proyectos, etcétera. Generalmente, ¿cuánto es el periodo de este? Mira, hay un montón de cosas acá. Yo dejo que la que recuerden de mi lectura rápida la contesten. La pregunta para los que no están en el Zoom, ¿por qué, para Max, por qué cree usted que no se contempló una ley de propiedad intelectual completa en la Constitución propuesta, teniendo abogados constitucionalistas presentes? Y Max dice que creo que hubo una mezcla de desconocimiento del tema y de prejuicios sobre la propiedad intelectual. Al final, lo que quedó fue gracias a la presión de sectores bien organizados, autores y artistas que lo hicieron muy bien. Recuerdo muy bien las campañas, ¿no es cierto?, de los autores defendiendo, diciendo, bueno, queremos una constitución que defienda nuestras creaciones. Entonces, bien, con ese panorama, silencio yo y los dejo responder lo que hayan elegido. Si me permites, Max, entiendo que hay varias preguntas quizás para mí. Voy a tratar de responder una, pero tocando tres, algo así. El E&O es una póliza de seguro que tiene que ver con lo que hablamos de la cadena de título y del clearance, como bien mencionó Max. Digamos que te cubre por errores y omisiones, de ahí su nombre, que pueda tener la producción, en el ejemplo Fábula, por hacer una producción y ocupar derechos de terceros sin tener autorización del titular de esos derechos, digamos. Todo lo que se le haya escapado queda cubierto por el E&O. Claro, esas posibles demandas, acciones judiciales, reclamos, nos cubre, digamos, este seguro, nosotros no tenemos que preocuparnos de eso. Entonces, hay tres preguntas involucradas de eso. Incluso, digamos, si estamos obligados siempre a tener el E&O, si estamos hablando con partes internacionales, de todas maneras.
Si estamos haciendo un proyecto local, no, pero es un riesgo bien, bien difícil, que siempre es deseable tener, pero cuesta dinero y es parte del presupuesto y hay que conversarlo y ver si es que vale la pena o no incurrir en ese gasto, pero en mi rol de abogado yo siempre lo recomiendo. Y, por ejemplo, es muy relevante en 42 días de la oscuridad. 42 de la oscuridad, si bien no está basada propiamente tal en el hecho que todos conocemos policial de Diana Hegel, sí, obviamente no podemos desconocer que tiene algunas similitudes y obviamente cuando lo hicimos con Netflix hubo un trabajo legal de propiedad intelectual al callo en guiones, en estrategia, en marketing, cómo íbamos a salir y fue súper desafiante, sobre todo por qué cosas poder decir y qué no, que tiene más que propiedad intelectual, tiene que ver también con derechos de privacidad, derechos de la dignidad de las personas, si ficcionalizar o no, bueno, y todas esas cosas también están contempladas bajo el paraguas de una cobertura de E&O, de este seguro que hablábamos antes. Y en ese sentido, y para terminar, alguien nos hacía una pregunta de si recomendaban a los guionistas para vender directamente, digamos, sus servicios y productos a productores audiovisuales internacionales, si como proveedor o ir asesorado. Yo, por mi experiencia, trataría de ir asesorado. ¿Por qué? Porque lamentablemente si queremos ir al mercado anglosajón de Estados Unidos, ahí sí hay muchos middlemen, como decía Max, y los agentes y los abogados y los managers, y hay un sinfín de actores que van a tratar de aprovecharse y ocupar su leverage de mucho conocimiento en negociar deals que si uno no va bien preparado podría ser bastante catastrófico. Yo he visto casos que nos han llegado de propiedad intelectual subyacentes, digamos, libros, guiones, etcétera, que están amarrados a unos contratos leoninos durante 20 años y les pagaron 2 pesos. Entonces, ahí yo creo que hay que tener ojo porque internacionalmente es una industria muy sofisticada, tiene muchos actores relevantes y si queremos protegernos, y aquí no es autobombo a nuestra profesión de abogados, digamos, pero es relevante asesorarse por gente que conozca un poco de los temas. Eso. Max. Yo estoy de acuerdo con Jorge. Lamentablemente, claro, el derecho de autor, a diferencia de otros tipos de propiedad intelectual, es un derecho que tiene bastantes diferencias, como decía Jorge, entre el mundo anglosajón y el mundo continental, que es como llamamos a los países que tenemos una tradición más europea. Y a pesar de que el derecho continental sí ha asumido en los últimos años, producto de que los países se han acercado multilateralmente o bilateralmente, ha asumido ciertas cuestiones del copyright, y el copyright también ha tenido que asumir ciertas cuestiones del derecho continental. Y por lo tanto, por ejemplo, Estados Unidos se resistió durante más de 100 años a ser parte del gran convenio de derecho de autor porque no le gustaban los derechos morales. Entonces se demoró desde 1886 hasta 1989 en pasar a ser parte de ese gran convenio promovido por Víctor Hugo y aceptar de que iba a tener derechos morales. Hoy día lo hace un poquitito a regañadientes con una legislación muy clara para visual arts, para artes visuales, pero no así para otros tipos de propiedad intelectual, donde uno tiene que empezar a tomar de distintas legislaciones. Pero se han ido acercando. Ahora, sin perjuicio de esto, nuevamente el derecho de autor entrega muy poca claridad a titulares y a usuarios, en el sentido, y empezando porque no requiere registro, como decíamos, el umbral de protección es bastante bajo. Entonces, por ejemplo, Jorge y Fábula con sus abogados, al momento de utilizar propiedad intelectual subyacente, tienen que hacer un ejercicio legal muy sustantivo para ver qué cosas tienen protección y qué cosas no. No toda cuestión, no todo poema o novela o escrito que yo pretenda que yo haga va necesariamente a tener derecho de autor, o a veces va a tener un derecho de autor lo que se llama muy delgado, un thin copyright, por no ser muy original. Ahora, si ellos usan marcas, canciones, claramente va a tener que hacer ese clearance, pero las legislaciones se mueven de forma muy distinta en ese sentido. O sea, los gringos son muy claros en solicitar release forms, es decir, autorizaciones, por ejemplo, para uso de imagen, o sea, derechos de imagen, también para uso de propiedad intelectual.
para ver si es que participan niños, por ejemplo, pasando por detrás, si les pedimos permiso a los papás o no, en materia, por ejemplo, de utilización de obras que aparecen circunstancialmente en la figura. ¿Es eso efectivamente un uso accidental de una obra o de una marca? Es decir, que ocurrió y tenía que ocurrir, si es que estoy filmando, por ejemplo, Plaza Italia o Plaza Dignidad, hay letreros ahí, o es un uso que va a sugerir de que esa marca está endosando, patrocinando a Fábula. Todo ese tipo de cosas hace que para Jorge, su pega, me imagino, Jorge, es tremendamente engorrosa. Y el derecho de autor otorga poca claridad en eso. En Chile particularmente toca muy, muy poca claridad respecto de dónde se radican los derechos, la titularidad, etc. Y montones de cosas más. A mí me gustaría que el derecho nacional se acercara bastante más al copyright. Creo que Jorge lo dijo, o puede que me equivoque, pero es un tipo de derecho, de derecho que tiene los pies más en el mercado, más aterrizado en lo que es la realidad, ¿ah? Y que mira un poco cómo funciona el mercado. Y no funciona solamente con base en principios, sino que también más la realidad del mercado. Son cosas que en propiedad industrial en los últimos años se ha hecho en Chile. Acaba de entrar en vigor una gran ley de propiedad industrial, una gran reforma, y que el moto mío para promover esa ley era que la ley antigua no se ajustaba a la realidad del comercio. Y por lo tanto, por ponerte simplemente un ejemplo, Chile era de los pocos países donde las marcas no requerían usarse. Y por lo tanto teníamos un registro de marcas con marcas que tenían decenios y más de 100 años y nunca se habían usado, siendo que la definición de una marca es que las marcas sirven para reconocer el origen empresarial de un producto o un servicio. Y si ese producto y servicio no existe, esa marca no tiene que existir. Por supuesto, le vamos a dar a Fábula, si quiere sacar una submarca, una marca secundaria, un plazo razonable de 5 años, y después puede ser más. De audiolibro. Claro. Quiere entrar su entrada al mercado y sorprender en 6 años más. Pero eso tiene que reflejar. O si Fábula, por ejemplo, se distingue en el mercado mediante su marca de palabra denominativa, Fábula, y también de un logo, bueno, eso se podía hacer con la ley anterior, pero si es que Fábula hoy día quiere distinguirse, o si quiere distinguirse, la gente la reconoce por otro tipo de marcas o signos, como marcas sonoras, por ejemplo, un chime, 3 notitas, o una marca en movimiento o tridimensional. Hoy día la ley permite eso. Es decir, la ley hoy día te dice cualquier cosa que sirva para reconocer el origen empresarial de un producto, servicio, puede ser una marca, da lo mismo. En derecho de autor yo creo que eso es muy engorroso y los clientes que tenemos nosotros, sean editoriales, museos, industria creativa, están llenas de incertezas. Es muy difícil hoy día moverse en el mundo del derecho de autor sin tener temor a infringir propiedad intelectual ajena. Y las penas son altas. Son bastante altas si es que uno es negligente o tiene mala fe. Pero entonces la ayuda de un abogado creo que siempre es útil. Pero además creo que hay que revisar toda la legislación de derecho de autor en Chile hoy día. Como siempre, se nos pasó el tiempo volando. Parecía que no teníamos nada que decir, que en el fondo 1 hora era mucho. Llevamos 1 hora y cuarto hablando. Notable cómo los temas se van abriendo. Aparecen y aparecen más preguntas siempre hacia el final. Vamos a encontrar una manera de poner a disposición de ustedes, una manera de seguir manteniendo la conversación viva. Y sin más, y con todas las cosas que quedaron dando vuelta, yo solo, mi conclusión es, tenemos que tener una normativa, ya sea a través de una reforma constitucional, de una nueva constitución, como sea, ¿no es cierto?, que reconozca estos dos polos, ¿no es cierto?, de los derechos de propiedad intelectual, ¿cierto?, tanto desde el punto de vista como lo plantean los derechos humanos, ¿no es cierto?, el consumo, la participación de las obras de la inteligencia, ¿no es cierto?, y también la protección de esas obras. Tenemos que sumar una capa de protección patrimonial para que pueda haber un mercado. Sabemos que la economía, que nuestra matriz, la manera en que hacemos, ¿no es cierto?, en que tenemos una economía
una matriz económica, ¿no es cierto?, un sistema productivo, va a avanzar hacia, obviamente, hacia los intangibles, y tenemos que tener las herramientas legales, pero también voy a sumar las herramientas institucionales, la capacidad de fiscalizar y de ofrecer servicios del Estado para que Jorge, ¿no es cierto?, las compañías de seguros, los creadores, todo el mundo pueda, digamos, hacer su pega mejor, digamos, con todos los avances tecnológicos que vienen. Mientras decías lo de las marcas, ¿no es cierto?, alguien que está rodando, ¿no es cierto?, en la vía pública y aparece la marca Canon, por ejemplo, como es arriba del edificio, ¿no es cierto?, donde está el Teatro de la Chile. Bueno, eso es fair use, ¿no es cierto? Digamos, fue una coincidencia, o digamos, o hay algo ahí que alegar, que disputar, no lo sé, pero qué ganas de tener un sistema, ¿no es cierto?, de fiscalización que permita resolver eso de la manera más rápida y barata, digamos, posible, para que en el fondo no sea un freno ni a la creación, ni al consumo, ni a la distribución, ni a digamos, a la disposición de las obras, de la inteligencia y de la creatividad humana. Así que yo me quedo con eso, digamos. Hay un desafío, obviamente, en el marco normativo, pero también en la fiscalización. Yo creo que ahí tenemos que invertir en una institucionalidad mucho más robusta, con muchas más capacidades técnicas, normativas, de capital humano, ¿no es cierto?, etcétera, de recursos humanos, para poder facilitar la pega y hacer más indolora, ¿no es cierto?, todas estas negociaciones de contratos dentro, fuera de Chile, etcétera. Jorge, ¿querías decir algo o ya vamos acá cerrando? No, cerrando, solo decir que estaría bueno algún día también conversar quizás sobre ese último punto del fair use y del clearance, que es un temor que sé que todos queremos más certezas, pero ahí hay un pantano, digamos, de criterios, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y los mismos sistemas son distintos. Acá un catálogo de defensas, digamos, determinadas en la ley, o un concepto amplio como el fair use en Estados Unidos, o una mezcla como en Reino Unido. Yo creo que ninguna legislación, ningún sistema ha logrado ver la Matrix, digamos, en este punto, pero es súper difícil, y en esta industria en particular, lo único que a mí me pasa es que estamos de nuevo discutiendo con una industria que tiene mucho dinero en Los Ángeles, y no veo tanta voluntad política para estandarizar ciertas cosas que ellos tienen el sartén por el mango hace mucho tiempo. El prejuicio que hoy día Asia y otros mercados, India, ha hecho cambiar un poquito la dinámica, y el mismo contenido está cambiando hacia otro tipo de cine, y está la bizantina discusión de si Marvel y esas otras películas son o no son cine, porque se pueden vender mejor, porque tienen menos diálogo en otras jurisdicciones, en otros territorios. Pero sí, Los Ángeles y Estados Unidos sigue siendo un actor muy, muy relevante en esta industria, y hemos tenido que bailar, digamos, a la música de ellos, y creo que esto es una cuestión que vamos a ir replanteándonos año a año, sobre todo con los distintos cambios tecnológicos que están ocurriendo muy rápido y siguen ocurriendo hoy, y más sobre todo con la prueba de la pandemia, que cambió un poquito ese panorama de que hoy en día las películas se pueden estrenar en Netflix y no pasa nada, pero nuestros amigos del Oscar también tienen que cambiar también esa perspectiva, si no, las cosas no ocurren. Entonces, hay un tema muy político también ahí. Oye, Jorge, bizantina discusión, pero no tenía ni idea. Me acabé de abrir un tema con el que me voy a ir a googlear inmediatamente. Hay No muchos lo había temas, pensado. hay muchos Pero temas. que una película que tiene poco diálogo, digamos, pura acción, puras peleas, Vende más, vende más y es más es fácil de más, hacer clearance internacional. internacional. Es menos, Oye, menos muchas transparente. gracias, Max. Muchas gracias, Jorge. Como siempre, salgo aprendiendo un montón y salgo impresionado también por todos los comentarios y todas las preguntas, cómo se abre el abanico. Así que, bueno, nos veremos en el próximo encuentro de industria, y con ustedes nos veremos pronto en alguna instancia, ¿no es cierto?, presencial. Así que muchas gracias. Muchas Gracias. gracias, Elisa, atrás en los controles, y a todo el equipo de Chile Creativo y a toda la gente que nos acompaña. Hasta luego. Adiós. Ya, saludos a todos.